Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy regresamos al formato usual donde nos vamos a poner al día de eventos mundiales que considero que son importantes. Entre las noticias más importantes es que se llegó a un acuerdo entre los Estados Unidos y el país de Ucrania para la explotación conjunta de los recursos minerales de Ucrania. Aparentemente los detalles de este acuerdo no han salido a la luz pública. Según el artículo, el Parlamento de Ucrania tiene que ratificar el acuerdo para que pueda entrar en vigencia. Se ha mencionado que Estados Unidos se compromete a continuar los esfuerzos de un acuerdo de paz. A mi entender ahora que hay un arreglo de los recursos naturales de Ucrania, si este acuerdo es ratificado por el Parlamento de Ucrania, se cae de la mata que el presidente de los Estados Unidos tendría que negociar una paz con Putin o un cese al fuego indefinido que incluya que no se avance en el campo de batalla. Porque mi opinión es que ninguna compañía minera de los Estados Unidos va a estar realizando operaciones en Ucrania en medio de una guerra donde sus facilidades en cualquier momento podrían ser bombardeadas por Rusia. Además, con el embargo de las tierras raras de los recursos mineros de China contra los Estados Unidos, a los Estados Unidos le urge sustituir su suplidor de estas tierras raras. Así que necesita a Ucrania. Se reportó que una reportera ucraniana llamada Victoria Rochina, que fue arrestada el año pasado, falleció en una cárcel rusa donde fue torturada y según la noticia se removieron sus órganos internos. Durante el Día de la Victoria que celebra Rusia por la derrota del régimen de Adolfo Hitler, el presidente Putin anunció unilateralmente, que significa que no fue negociado con Ucrania, un cese al fuego de 3 días. Aparentemente Putin está molesto porque Zelensky no ha dado su visto bueno sobre este periodo de alto al fuego de 3 días. Sobre los rumores que indicaban que el presidente Donald Trump iba a estar presente durante esta celebración en Moscú, Casa Blanca dice que dicha información es falsa y que Trump no viajará a Moscú. En lo que tiene que ver con el conflicto en Cachemira, donde les informé anteriormente que habían fallecido producto de un acto terrorista 26 ciudadanos de India, se informa que las autoridades de India han detenido por lo menos a 1.500 personas haciendo redadas y registros dentro de hogares. Se indica que está en aumento el miedo de que la situación desmejore a un conflicto bélico mayor entre India y Pakistán. Según este artículo, India continúa acusando al gobierno de Pakistán por el ataque terrorista, mientras que Pakistán niega dichas acusaciones. El artículo también informa de que soldados de India y soldados de Pakistán en esta frágil frontera continúan intercambiando disparos esporádicamente. Relacionado a lo anterior, una noticia que nos debe preocupar es que se ha creado una disputa que tiene que ver con la suspensión de un tratado de agua entre India y Pakistán. Esta disputa tiene que ver con el agua que fluye a través del río Indus. Este río es el más importante del país de Pakistán y tiene su origen en la meseta tibetana de China, entrando a las montañas de los Himalayas en el norte de India para luego entrar a Pakistán, cruzando este país de norte a sur hasta desembocar en el mar Arábigo cerca de la ciudad portuaria de Karachi. La noticia no habla de las consecuencias nocivas para Pakistán si se disuelve este acuerdo, pero me imagino que India podría disminuir el caudal del río causando una hecatombe en Pakistán. Y dicha hecatombe podría evolucionar en una guerra abierta entre Pakistán y la India, que son 2 países nucleares. La noticia indica de que el acuerdo se disuelve debido al ataque terrorista en la zona de Cachemira. Viajando al país de Siria, en el Medio Oriente, se informa que se está desarrollando un disturbio social violento sangriento a las afueras de la ciudad de Damasco
entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados que le han quitado la vida a por lo menos 30 personas. No se indica cuántas personas son militares o insurgentes. Al mismo tiempo, Israel lanzó ataques aéreos en territorio de Siria, alegando que está defendiendo a una comunidad local de drusos. El pueblo druso es una población de árabes exotéricos que practican una religión que es una mezcla de muchas otras religiones como el Islam, el gnosticismo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y otras religiones del planeta, donde aparentemente no se incluye el judaísmo. Este grupo naturalmente es una minoría muy pequeña dentro de Siria. En lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, la Organización de las Naciones Unidas para Ayuda Humanitaria en la Franja de Gaza indica que la vida de los niños gazatíes está en un grave riesgo. Primero por los ataques incesantes, donde este artículo indica que el 1 de mayo fallecieron 18 palestinos y que hasta la fecha, desde que terminó el cese al fuego, han fallecido por lo menos 2.300 palestinos. Y la cantidad de palestinos que han fallecido hasta el presente sobrepasa los 64.000. En adición al peligro que existe para los niños gazatíes de morir producto de un ataque aéreo de Israel, las Naciones Unidas resalta de nuevo que Israel está bloqueando la entrada de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad en la Franja de Gaza. Recordemos que en el resumen de noticias anterior les indiqué que el presidente Trump le había solicitado al primer ministro Netanyahu que permitiera que llegara la ayuda humanitaria a los palestinos. Parece que esa solicitud le entró a Netanyahu por un oído y le salió por el otro. Así que la hambruna, que es un crimen de guerra y un crimen en contra de la humanidad, se continuó implementando en la Franja de Gaza. Una noticia del 29 de abril indica de que fallecieron docenas de palestinos en diferentes partes de Gaza, incluyendo a 5 niños en la ciudad de Gaza, producto del impacto de un dron. Otros 3 niños fallecieron en un campamento de casetas de campaña para palestinos desplazados en la ciudad de Khan Yunis. Esta noticia también indica que se estima que hay 65.000 niños sufriendo de desnutrición aguda dentro de la Franja de Gaza. Hace muchos años atrás, en la primera década del siglo XXI, escuché a un perito decir que si no hay niños, no hay futuros soldados. Y si no hay madres, no hay futuros niños. El perito se refería a una estrategia de Israel para eliminar a los palestinos. Ya que hablamos de utilizar el hambre como instrumento de guerra, se informó que se está llevando a cabo en la Corte Internacional Criminal las primeras vistas enfocadas en el bloqueo de Israel de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad contra los palestinos. Así que nos podemos imaginar que la Corte Internacional Criminal va a estar emitiendo nuevos cargos de detención contra personal dentro del gobierno de Israel, que incluye al primer ministro Benjamín Netanyahu por continuar con esta práctica de bloquear los alimentos y todas las otras ayudas humanitarias. Además, se reportó en esa zona del mundo que las Fuerzas Armadas del Reino Unido lanzó ataques aéreos en conjunto con los Estados Unidos contra los hutíes en Yemen. Esta información se hizo pública el 30 de abril. A diferencia de los Estados Unidos, que como les indiqué en un video anterior sobre los africanos que murieron bajo un ataque aéreo de los Estados Unidos, donde el Centro de Comando de los Estados Unidos en un comunicado indicó que todas sus operaciones pasadas y futuras se mantendrán confidenciales. Los británicos tomaron una postura completamente opuesta, donde indicaron que esta operación militar conjunta tenía el nombre de Operation Rough Rider
y que estuvo enfocada en destruir una serie de edificios utilizados por los Houthi para manufacturar drones del tipo que ellos utilizan para atacar barcos en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Indicaron que la operación se condujo de noche para intentar minimizar el daño colateral. En este ataque los británicos utilizaron una versión de su avión de combate Typhoon, utilizando bombas guiadas tipo Paveway número 4. Otro artículo del 29 de abril indica que los sobrevivientes del ataque por parte de los Estados Unidos contra una edificación que se utilizaba como centro de detención para migrantes ilegales africanos. Estos africanos relataron sus experiencias durante dicho ataque. Uno de ellos alegadamente es de Etiopía, que indicó que estaban durmiendo en el momento del ataque aéreo y que en un instante todos estaban heridos. Muchos murieron, algunos perdieron sus piernas y otros quedaron ciegos por heridas en sus ojos. Todavía el gobierno de los Estados Unidos no se ha hecho responsable de este ataque contra este centro de detención. Con respecto a la explosión en uno de los puertos más importantes de Irán, se informó que fallecieron más de 46 personas y que hay más de 1,000 personas heridas. Las autoridades de Irán todavía no han explicado la causa de la explosión y negaron que los almacenes tuviesen materiales relacionados a la industria militar de Irán. Esto naturalmente contradice la versión del medio de noticias Times of Israel, que indicó que en dichos almacenes oculto dentro de contenedores había lo que se conoce como combustible para cohetes. Se indica en el periódico Financial Times, en un reportaje, que un barco procedente de China estaba transportando este combustible hacia puerto de Irán durante el mes de enero del año 2025. Como les indiqué en el programa anterior, es muy sospechoso de que Israel conociera tantos detalles sobre estos materiales que estaban en este puerto de Irán. Y ya que hablamos de Irán, el presidente Donald Trump durante el día de ayer anunció de que toda nación o país que compre petróleo de Irán no podrá hacer ningún tipo de negocios con los Estados Unidos. Lo voy a repetir. Toda nación o país que compre petróleo de Irán no podrá hacer ningún tipo de negocio con los Estados Unidos. El más grande comprador de petróleo de Irán es China. O sea, que a menos que Trump se tenga que comer sus palabras, China ya no puede comercializar con los Estados Unidos. Eso significa que no se le puede vender nada a China y que China no le puede vender nada a los Estados Unidos. Otros países que le compran petróleo a China son los Emiratos Árabes Unidos y naturalmente el país de Turquía y el país de India. Así que existe la posibilidad, particularmente en el caso de India, que dicho país no pueda comercializar con los Estados Unidos. O sea, cero ventas hacia India y cero ventas procedentes de India. Pero hay artículos que indican que el volumen de petróleo que compra India en estos momentos es nulo o casi cero. Veremos a ver si China obedece la orden de Trump, algo que no hizo durante la primera administración de Donald Trump, donde Donald Trump impuso más o menos la misma orden. Imagínese el impacto de todos estos comerciantes que tienen que lidiar con aranceles de sobre 100%. Y ahora que el Departamento de Comercio les diga que no pueden comprar ni vender a China. En lo que tiene que ver con Taiwán, el Instituto Naval de los Estados Unidos informó que durante esta semana se llevó a cabo el primer cruce por un barco de guerra de los Estados Unidos a través del estrecho de Taiwán. El jueves 24 de abril, el gobierno de China emitió una condena al tránsito del destructor USS William P. Lawrence a través del estrecho de Taiwán, mientras que el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz permaneció en maniobras navales en el mar de Filipinas.
También se informó durante esta semana que las fuerzas militares de China tomaron completo control de un pequeño islote de arena en las islas Spratly, donde plantaron la bandera de China. Estas son islas que le pertenecen a Filipinas, pero que China asegura que les pertenece a ellos. Así que es otro islote más reclamado por China en el mar meridional. En asuntos locales dentro de la nación americana, espero que hayan visto el video de la militarización de la policía de los Estados Unidos. Un artículo indicó que durante los primeros 3 meses o el primer trimestre del año 2025, las quiebras de corporaciones aumentaron a niveles que no se han visto desde la crisis económica que hubo en el año 2010. O sea, que se han suscitado más quiebras que durante la pandemia del COVID-19. Otra noticia indica que en una entrevista el presidente Trump indicó que tiene el poder de regresar a los Estados Unidos al señor Abrego García, pero que no lo hará. O sea, que va a ignorar por completo y retar a la Corte Suprema, y por ende ya es obvio que estamos en una crisis constitucional. Y los jueces de la Corte Suprema escucharon el comentario del presidente Trump. Relacionado a lo anterior, se indica de que la administración de Donald Trump está hablando no solamente con Ruanda, sino también con Libia, para el envío de migrantes criminales a esos dos países, incluyendo personas que no tienen absolutamente ningún récord criminal. O sea que dichas prisiones se van a utilizar para desaparecer personas de los Estados Unidos. Otra noticia indica que el presidente Trump cesanteó, o sea, despidió a más o menos 400 científicos que estaban preparando un informe sobre la situación climática en los Estados Unidos. Este informe se usa como guía universal dentro de los Estados Unidos para ayudar a las autoridades federales y locales para que puedan llevar a cabo operativos enfrentándose de una manera más eficiente contra el cambio climático y otras condiciones climáticas. Así que adiós a cualquier estudio del comportamiento climático en los Estados Unidos. Yo me hago la pregunta si el presidente Donald Trump también emitirá una orden para borrar todo el historial climático hecho por décadas en los Estados Unidos para que no se puedan hacer comparaciones del presente con el pasado. En el día de ayer también pasó algo muy curioso. Primero se indicó que el señor Valls, debido al escándalo del chat en la aplicación Signal, donde él fue la persona que invitó al periodista del medio noticioso The Atlantic, había sido despedido de su cargo por el presidente Donald Trump. Después se dijo que había renunciado, donde poco tiempo después se anunció que el señor Valls, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, había sido nombrado para ocupar la posición de embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, que nunca ha trabajado en el Pentágono, que nunca ha trabajado en una agencia de inteligencia y nunca fue oficial militar, estaría ocupando también la posición de asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que el señor Marco Rubio va a tener muchos sombreros. El vicepresidente Vance dijo que el señor Valls había sido promovido y que no era un despido. También tenemos el detalle que el 1 de mayo de hoy en adelante será el día de la lealtad y de cumplir con las leyes. Me parece que al señor presidente Donald Trump no le gustó todas las manifestaciones de trabajadores que se suscitaron en los Estados Unidos durante el día 1 de mayo. También se está hablando en Casablanca de eliminar el Día del Veterano y sustituirlo por el Día de la Victoria, que se utilizará para celebrar todas las victorias del ejército de los Estados Unidos. Así que aparentemente ya no se va a estar celebrando el sacrificio que han hecho millones de soldados sirviendo
en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y ya llegamos al final de otro resumen noticioso. Usted continúe con sus preparativos porque los tiempos son tormentosos. Y recuerde que me puede comprar un cafecito con los Super Thanks. Hasta mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.